Estamos a pocos días de que empiece el Clásico Mundial de Béisbol y les traemos las noticias que están actualmente en base al roster de México. Mi nombre es David. Mi nombre es Cruz y esto es Desde la Butaca. El próximo 3 de marzo la selección mexicana empezará a tener acción con un partido preparativo que tendrán contra los D-backs de Arizona en el campamento de los D-backs de Arizona. Se van a enfrentar, todavía no sabemos a qué pitcher, todavía no sabemos a qué lineup, pero esa será la primera vez que veamos en el campo a nuestra selección mexicana. ¿Por quién está conformada la selección, David? Anúncianos anúncianos lo que fue el roster inicial con el que se presentaron, porque ya no es el mismo roster. Tan solo en cuestión de abridores, Tag Bradley estaba anunciado que iba a ser uno de los pitchers abridores por parte de la selección mexicana. Juan Walker, José Urquidi y Javier Azad, que eran los 4 abridores que estaban presupuestados. Y de esos 4 quedan 2. En cuestión de los jugadores de campo, se bajó Ramón Urias debido a que firmó un contrato con los Cardinales. Y creo que ya, ¿no? En cuestión de... Jugadores de campo, sí, ese es el roster que queda básicamente. Está conformado el infield. Yo creo que está bastante claro que va a ser Jonathan Aranda, Luis Urias y Joey Ortiz el shortstop. Nos queda la duda de quién va a ser el tercera base con la baja de Ramón Urias. Se suma Nacho Álvarez, pero yo creo que no le va a parecer titular. O sea, con todo respeto para Nacho Álvarez, es un buen slap hitter. Se va a envasar lo suficiente como para ser tomado en cuenta en algún momento en el Clásico Mundial. Pero no creo que le alcance para ser titular. Ahora la cuestión es quién va a ocupar el lugar de Ramón Urias en el infield. Yo creo que se perfila para ser Nick González, que ha estado teniendo un buen spring training con los Pirates. Y creo que es la opción más viable. Porque otra cuestión sería Jared Serna, que creo que estuvo jugando en el outfield con Charros. Sí, en invierno. Ajá. No estuvo con Charros. ¿Estuvo con Wasabe? ¿No has estuvo con Charros? Estuvo con Charros. Digamos que estuvo con Charros. Y son las opciones que hay. Sumándose a Nacho Álvarez. Yo creo que va a ser la posición correcta sería Nick González. Y el outfield, yo creo que el outfield es donde hay menos dudas. Porque el outfield está conformado por Randy Rosarena, Alec Thomas, Jarren Durán. Creo que esos van a ser los 3 inamovibles. Y el bateador designado, que ahí vas a poder estar rotando entre Joey Meneses, Rowdy Telles y Julián Ornelas. Igual inclusive hasta Alejandro Zuna. El catcher de reserva es Alex Wilson, que va a estar básicamente cargándole las maletas a Alejandro Kirk, que creo que debería ser el inamovible también de Roser y Wally. Y ya eso sería cuestión de ir viendo los movimientos que se hagan durante los juegos y cómo vayan surgiendo los resultados que tenga México. En el bullpen está Armenta, está Brennan Bernardino, está Alex Carrillo, está Jesús Cruz, Daniel Duarte, Gastelum, que está teniendo un buen spring training con los Cardinals. Está García, está Natera Jr., está Alan Rangel, Gerardo Reyes, Víctor Vodnik y creo que el estelar del bullpen, el que es el que nos hubiera llevado a la final del mundial pasado, el plebe Andrés Muñoz. ¿Cómo ves tú, así a términos generales, así sin aunar tanto en qué nos va a ofrecer cada jugador? ¿Cómo ves la selección comparada con la selección que nos representó el mundial pasado? No sé, el año pasado... No, el año pasado no. El roster anterior no le tenía mucha fe. Nunca pensamos que en realidad se iba a llegar tan lejos, incluso llegar a una semifinal. Siento que le faltan bates. Sí, definitivamente. Joey Ortiz, por más que sea un buen guante, no tiene el mejor bate. Luis Urias tampoco. Aunque Luis Urias es de los mejores bateadores contra pitchers que tienen mucha expectativa de ellos, ya sea Rocky Sasaki o Jacob deGrom. Y en cuestión del outfield, se me hace bastante sólido. Tenemos un Randy Rosarena que cargó con la selección pasada. Un Jarren Durán que lo ha hecho muy bien en estos últimos años. Jonathan Aranda, que ha tenido un buen promedio de bateo en las temporadas anteriores. Nos falló ahí en el All-Star Game con el Home Run Derby. Kirk, que por más gordo que me caiga, por ejemplo, los Blues es muy bueno el maldito. Rowdy Telles, que siento que es muy mejorable. Y yo creo que nos va a hacer falta Paredes. Sí, es parte de las ausencias importantes. O sea, yo creo que estando Paredes y estando Urias, el primera base iba a ser sí o sí Aranda.
El shortstop yo creo que iba a ser sí o sí Ortiz. Pero creo que teniendo a Paredes y teniendo a Urias, ya estaba completo el infield y estaba... Yo creo que no faltaba nadie, obviamente, ¿no? Entonces, en esa situación, Urias se jugaría la segunda y Paredes hubiera jugado la tercera. Y creo que sería el mundo ideal de la selección y lo que hubiera querido Benji Gil y lo que hubiéramos querido nosotros para tener mejores resultados. La duda era si nos iban a prestar a Marcelo Mayer para que jugara el short. Tampoco se dio. Entonces ahí tenemos ya 3 posiciones en el infield que en un mundo ideal hubieran sido diferentes. Entonces creo que eso complica un poco el armado. Por eso se siente tan endeble el lineup eh, a la ofensiva. Pero si te pones a analizar las stats del mundial anterior, lo arrastró totalmente Randy Rosarena. Jugó los 6 juegos. Tuvo un OPS de 1.5 en esos 6 juegos. Es una muestra muy pequeña. Sin embargo, son unos números nivel que te gustaron, George, a lo largo de 6 juegos. Nada, porque le bajamos tanto el OPS a George. Pero son unos números que acarrean totalmente. Luego de ahí le seguía Joey Meneses y Zach Paredes, que tuvieron un buen mundial. Y Rowdy Telles con un 7.73 de OPS que es de regular a bueno. Pero, o sea, estamos hablando de que fue Randy y 8 más la ofensiva de México. Entonces, habrá que ver cómo se repone. Porque el mundial pasado el outfield era Verdugo, Thomas y Randy. De los cuales Verdugo y Thomas... no, yo creo que, bueno, que yo me acuerdo no aparecieron. Verdugo tuvo un doble por ahí bastante importante, que creo que fue el único hit que pegó. No lo movieron de batear leadoff. Pero el importante y sobre el que recae la responsabilidad de la ofensiva es Randy Rosarena. Sí, ya sabemos que tan solo los TikToks que tanto influyen en un jugador. Todos sabemos que el béisbol es emocional. Entonces Randy, al tener ese respaldo mexicano, sintió esa... ¿Cómo explicarlo? Como que esa... Le dio un poder así como la gente que ama a Goku. Sí, no, a nivel emocional y a nivel de sentido de propiedad que generó esa selección y lo que ha traído a que el público esté ganchado otra vez con este mundial y con esta selección y que quiera que sobresalgan, nace mucho de lo que fue Randy Rosarena. Que yo escuchaba gente que no sabían de béisbol, no habían visto un partido de béisbol y decían de que, ese güey es el mejor jugador de Grandes Ligas, supongo, ¿no? Porque esa impresión nos dio. Defensivamente, en el outfield no desentonó, siendo que era el guante menos fuerte de los 3. Y ofensivamente fue el bastión que llevó a la selección hacia donde estuvo. Y luego ya tuvimos batazos importantes, como los de Joey Meneses contra Estados Unidos, como el que ya comentaba Verdugo. Pero sin duda alguna el que arrasó fue Randy Rosarena. Y esperemos que alguien, de no ser Randy Rosarena, alguien más tome ese rol. O sea, porque tampoco, o sea, han pasado 3 años. No podemos esperar que Randy Rosarena tenga el mismo rendimiento, el mismo nivel que tuvo en su momento. Pero está Alec Thomas, está Jalen Duran, que Jalen Duran tuvo un muy mal mundial, hay que decirlo. No tuvo un gran mundial el mundial pasado. Pero viene en un gran momento. O sea, viene de un par de temporadas muy buenas en las que se estuvo hablando incluso de que iba a salir de Boston. De que cuando Boston no estaba contendiendo se decía que los Padres iban a buscar adquirir sus servicios. No, al final no se dio, se quedó en Boston. Terminó jugando playoff. Entonces lo hizo muy bien. Y es un Jaren Duran diferente al que vimos el mundial pasado. Ahora la cuestión es, siento que no hay mucho revulsivo en la banca. No hay un bate que tú digas, ok, va a batear, ¿quién te gusta en la novena? No sé, Joey Ortiz, voy a meter un emergente. No sé qué tantas opciones tenga Benji Hill en la banca para decidir vamos a intentar detonar algo con la ofensiva. Sí, Joey Meneses en verano. En invierno no fue lo que se esperaba, siendo una liga con menos nivel. Jared Serna tuvo un muy buen invierno, no sé qué tanta oportunidad tenga en el Mundial. Que tanto se pueda traducir a resultados, ¿no? En el Mundial. Julián Ornelas, que fue segundo en la votación de MVP en Liga Mexicana del Pacífico. Para muchos el primero, para mí no, pero para muchos era el primer lugar. Yo creo que Julián Ornelas tendría que ser el designado. Yo creo que no hay discusión. Yo creo que Rowdy Telles merece respeto, merece admiración de todos. Le llaman de que no, tiene que estar porque es Grandes Ligas.
Rowdy Tellez no es Grandes Ligas. Rowdy Tellez no tiene equipo. No pueden catalogarlo como un jugador de Grandes Ligas porque no ha sido invitado a ningún campo de ligas menores todavía. No es jugador de Grandes Ligas. Obviamente Julián Ornelas tampoco. Pero yo creo que el nivel que ha traído Julián Ornelas últimamente le da para ser el bateador designado de este equipo sobre Joey Meneses y sobre Rowdy Tellez. Ya por ahí de que el segundo partido no dio resultados, igual puedes intentar alguna otra cosa. Pero yo creo que de entrada el bateador designado tiene que ser Julián Ornelas. Sí, y luego también, pues, si Alec Thomas no sientes que está ayudando en el centerfield, está Alejandro Zuna, que en invierno estuvo bastante bien. Y aparte también tiene esa hambre de querer ganarse un puesto en el outfield de los Rangers debido a que los tradeos y eso. Se antoja difícil, ¿no? Se antoja difícil que se meta al lineup titular con los novatos que tiene. O sea, tiene a Wyatt Langford, tiene a Evan Carter por delante. Ya no está Dollis. Pero había alguien más. O sea, Nimo. Está Brandon Nimo, que traban por él y que cobra una millonada y no creo que lo vayan a centrar por Osuna. Pero, pues está interesante. O sea, los Rangers tienen invertida muchas esperanzas en Evan Carter y en Wyatt Langford, que Evan Carter está hecho de cristal. Pero, o sea, Alejandro Zuna está ahí, puede buscar conseguir la oportunidad. Y también tiene la alternativa de que la primera ronda se va a jugar, si no mal recuerdo, se juega en Houston. Y tienes un left field muy corto. Que básicamente lo vemos todas las temporadas que ¿en qué estadio va a jugar el outfield Giancarlo Stanton? Puede ser en Yankee Stadium, puede ser en Houston. Lo cual quiere decir que el left field de Houston lo puede jugar fácilmente Julián Ornelas si no le tienes tanta confianza al guante. Que por alguna razón Benji Hill lo estuvo usando en el jardín central en la final en la Serie del Caribe. Pero si no le tienes tanta confianza al outfield, puedes mandar a Randy al derecho, puedes meter a Durán al central y puedes mandar a Julián al izquierdo y yo creo que te puede resolver. Y te destapas el bateador designado si ya quieres mantener a Rowdy, si quieres tener a Joey para alternar perfiles, o Alec Thomas que es zurdo. O sea, entonces Jaren Durán es zurdo. Es cuestión de ir armando y de ver a quién te vas a enfrentar. Porque ya depende de qué pitcher abridor y de qué perfiles tengan los rivales en el momento en el que los enfrentemos. Puede ser que lleguemos a un partido contra Italia y nos estemos jugando la vida. Y que nos toque que nos lance Aaron Nola y que esté complicadísimo y ocupamos meter a un zurdo que le vaya a pegar o algo así. Entonces ya eso sería cuestión de ir analizando la situación partido a partido. Eso en cuanto al bateo. Y hablando un poco del picheo, ya hablamos de que hay dolencias, ¿no? Se nos cayó Tash Bradley, se nos bajó José Urquidy. Tash Bradley abogando de que tiene un nuevo manager y quiere conocer a su staff nuevo, quiere familiarizarse con el catcher, lo cual es totalmente válido. Desgraciadamente, es curioso porque pareciera ser que se le está acomodando el camino a Estados Unidos, lo cual yo creo que es totalmente innecesario considerando el nivel que tiene Estados Unidos en bateo y en picheo. Pero parece que se le está acomodando el camino de una u otra forma porque se le están cayendo jugadores a México, se le cayeron jugadores a Japón. No va a lanzar Otani, que era de esperarse. No va a estar Rocky. Entonces, se antoja complicado quitarle el trofeo a Estados Unidos, de entrada. Entonces, con el picheo que tenemos, se antoja todavía, yo creo, más complicado. No nos prestaron a Cody Ponce. No nos prestaron a Jeremiah Estrada. Se nos bajó, ya mencioné a Tash Bradley. Y José Urquidy, que firmó un contrato, si no mal recuerdo, con los Pirates. No. Firmó un contrato de ligas menores. Entonces se nos bajó José Urquidy. Nos queda en la rotación inicial de la que teníamos, que eran Bradley y Urquidy. Nos queda Walker y nos queda Javier Assad, que fue clave, fue importante como relevista en el Mundial pasado. Nos hubiera gustado contar en la rotación posiblemente con Julio Urias y en el bullpen con Roberto Osuna, pero no lo vamos a tener. No es tan perfecto el mundo. No. Fue un duro golpe a las aspiraciones de México. ¿Y a sus esposas? Sí. ¿Quién dijo eso? Y pues ese sería el resumen en cuanto a pitchers. Por la baja de José Urquidy se anunció ya a Roel Ramírez. Por la baja de Tash Bradley no se ha anunciado quién va a tomar su lugar. Están las opciones que eran los que estaban en el roster de reserva en Valente Belloso.
O puedes tomar en cuenta también que Alan Rangel, que ya está en el roster, Te puede lanzar más te puede lanzar más de 2-3 innings. No, no, la verdad, no he visto que también le ha ido en Spring Training, si ya tuvo un par de salidas. Pero cerró el año tirando innings, tirando 5 innings, 5 innings, 7 innings, 6.2. O sea, la opción está ahí. Te puede dar innings, pero México va a depender mucho del bullpen, eso sí. Entonces, hay que ver, comparándolo con el Mundial pasado, no teníamos figurado a Javier Assad como potencial figura, y lo fue. Entonces, es algo a tomar en cuenta. Porque Javier Assad, yo y Romero no lo prestaron también esta vez. Quién sabe si lo pedimos. Pero Javier Assad te tiró 5 innings el mundial pasado con un whip de .53. No se le pasaba a nadie. Con Javier Assad le ganamos a Japón. Pero eso no vamos a hablar tanto del mundial pasado. Vamos a hablar del mundial que nos viene. Tenemos a Alexander Armenta, Javier Assad, Bran Bernardino y Tash Bradley, Alex Carrillo que repite, Jesús Cruz que repite, Daniel Duarte que repite, Robert García de los Rangers, que yo me acuerdo que había visto que iba a estar y al final no está. Así que hay que ver el picheo. Estuvo César Vargas, Samuel Zazueta, Manny Barreda. Había muchos pitchers que no acostumbraban a lanzar grandes ligas. Entonces, en los partidos de apremio, se dependió muchas veces del mismo. De que cerrara Gallegos, de que Javier Assad fuera el setup. Entonces, va a haber que maniobrarlo de forma distinta ese mundial. Sí, ahora es llegar de que el abridor te pueda dar 4 innings, 3 innings y ya de que ir a morir con el bullpen. Y para 4 juegos, que es lo que ocupas tener de que, diferencia positiva y luego bastante fuerte. Está bien, porque Jesús Cruz, yo creo que Jesús Cruz demostró que tiene el potencial para darte un inning mínimo. O sea, por partido. Luego ya depende mucho del resultado y lo que quieras. Pero Jesús Cruz merece la confianza. Y creo que si alguien lo conoce es Benjamín Gil, que lo ha tomado 2 veces de refuerzo todas las veces que ha podido. Entonces, Jesús Cruz es una baraja importante. Habrá que ver cómo llega Víctor Bosnik, que es un lanzallamas, pero que los lanzallamas tienden a ser muy volátiles. Puede que traigas el fastball y te veas imbateable en primeros 2 picheos y luego... Sí, y luego después pierdes la zona y camines 3 y te termines sacando. O sea, hay que ver cómo viene Víctor Bosnik. Lo mismo Gerardo Reyes, que tuvo una gran temporada con Diablos, una gran temporada con Charros. Habrá que ver cómo llega al Mundial, que viene de lanzar hace no mucho. O sea, estuvo lanzando en Liga Mexicana del Pacífico, estuvo lanzando en Serie del Caribe. Habrá que ver cómo llega, que son pitches que dependen mucho de su velocidad. O sea, es algo a tomar en cuenta. También, comparado con la rotación del año pasado, del mundial pasado, bro, sigo diciendo año pasado, todo el rato va a salir año pasado y no es año pasado. Patrick Sandoval tuvo salidas. ¿Quién más tuvo salidas? Urquidy. José Urquidy tuvo salidas y la otra fue de... ¿Quién era el ace? El ace era Patrick Sandoval y Julio Urias, ¿no? Que ya no está. Que ya no está y que tampoco lo hizo tan bien como para decir, uff. Contra Puerto Rico. Vamos a extrañar el rendimiento de Julio Urias, que nos dio Julio Urias el mundial pasado, porque tampoco lo hizo así, bof, espectacular, ¿no? Pero pues no deja de ser una ausencia que un Julio Urias a nivel nombre, a nivel representación, una figura de esa talla, pues no nos vendría mal, ¿no? No. O sea, y también todos esperábamos que... No que se arreglara su situación, sino que tan siquiera le dieran la oportunidad de lanzar. Ver si podía intentar recuperar poquito nivel después de 2 años sin lanzar. Y al final no se pudo, por alguna otra forma. No dejaron ni en Japón ni aquí en verano. En invierno, digo. Y... ¿qué más? Tampoco va a estar Adrián Martínez, que no ha pichado en Grandes Ligas desde hace como 1 o 2 años. Sí, es lo que te digo. O sea, Adrián Martínez, César Vargas, Samuel Zazueta, Jake Sánchez, Manny Barreda... no son jugadores de Grandes Ligas. Y en ese momento, o sea, y lanzaron, entonces como, o sea, fueron... Adrián Martínez se tiró 2 innings. Taijuan Walker tuvo un rendimiento bastante bien. O sea, para la salida que tuvo le fue bien.
Pero, o sea, son innings que en este momento dices, o sea, ahora, o sea, ya tuvimos ese lugar, ya tuvimos ese rendimiento. ¿Quién lo va a realizar en quién lo va a representar en este mundial que viene? Y yo creo que la alternativa debería de ser Valente Belloso. Es un pitcher de contacto, sí. O sea, tiende a ser bastante endeble cuando eso se le presenta. Pero es un pitcher emocional. Sí, Y, es y pitcher es... tipo Severino, de que si sale de un aprieto muy cabrón, pues la expresión es fire up, entonces de que se enciende, se motiva el solo de que lo hice perfecto, salió como debió haber pasado. Entonces vamos a seguir adelante, vamos a mejorar, vamos a sacar el otro inning de la misma manera o más fácil. O sea, es muy... Pues se motiva, no se deja caer. Sí, es un pitcher, digo, creo que la palabra que encuentro para describirlo es un pitcher emocional. Entonces, siento que en un torneo tan corto como el Clásico Mundial, que probablemente a Valento yo se lo ocupes para que una salida, dos salidas, si nos va demasiado bien, a lo mejor dos salidas, pero en una salida yo creo que Belloso te puede dar 5 innings contra el rival que quieras que no sea Estados Unidos, ¿sabes cómo? Luego está Gran Bretaña que puede llegar a complicarse, pero a Leis, que yo creo que Leis de esta rotación es Javier Azar, tienes que guardárselo a Italia. Porque contra Italia puedes llegar jugándote la vida y puede ser básicamente tu primer juego de eliminación. De playoff. Sí, que Entonces, Gran Bretaña tiene jugadores de grandes ligas como es Jazz o como Eaton que juega en Boston. si quieres, vamos a repasar el roster de Gran Bretaña completo. Está Eaton de Boston, que es el que mencionas. Está Thompson de los White Sox, que es Big Leaguer. Y está Harry Ford, prospecto Los Nationals. de los Nationals. De los Nationals. Sí, lo traían ¿Por quién? No me acuerdo. Ah, por un el relevista, zurdo. por un relevista, sí, sí. Trajeron a Harry Ford los Mariners. La rotación la verdad no es nada intimidante. Habrá que verlos. Pero obviamente el jugador a seguir es Jazz Chisholm, ¿no? Jazz Chisholm que si puedes le tira a los 4K que se pare a batear y te enfrentas a lo demás que traigan, ¿no? Hay un escalón muy, muy alto entre Jazz Chisholm y el resto de sus compañeros, hay que decirlo. Ese es el roster que te vas a enfrentar en el primer partido. Y pues ya habrá que ver cómo acomodas tú tu rotación, ¿no? Para ver quién le lanza a Gran Bretaña. Pero así, a reserva y con respecto a lo que es la plantilla de Gran Bretaña, México debería ganarle a Gran Sí, Bretaña. no debería por qué complicarse, ¿no? Puede que se complique porque es béisbol y al final de cuentas es un pitcher y un bateador y se puede complicar el turno y se desencadena un rally con 2 veces por bolas y eso se complica, ¿no? Pero por nombres, México debería ganarle a Gran Bretaña. Y contra Brasil, pues nada contra los brasileños, pero lo único que topo es al hermano de Bobby Shett y no por su juego, sino porque es su hermano. Porque es de hermano Bobby Shedd, ¿no? Sí, y luego ya en el bullpen está Thiago Vieira que lanza más que en el invierno, lanza poco en el invierno, pero en el verano lanza en Liga Mexicana de Béisbol. Y es un pitcher bastante reconocido. Pero fuera de eso, perdón, lo confundí contigo, así lo creo. Pero fuera de eso no representaría mayor amenaza, ¿no? Brasil. O sea, México también es un partido que México debería superar de una u otra forma. Ya sea en calidad de bateo, o sea, haciendo carreras, que Houston es un campo que se presta, un estadio que se presta. Eh, o si no podemos hacer tantas carreras, con un abridor bueno y que te dé 4 o 5 innings y un relevista o sea, y un bullpen, perdón, que sobreviva, deberías de poder ganarle a Brasil. Luego se complica la cosa. ¿Qué tanto entregas el juego con los Estados Unidos? O sea, ¿qué tanto mandas a un abridor que sepas que va a ser poco probable que sobreviva contra Estados Unidos, sabiendo que el juego clave es contra Italia? O sea, ¿qué tan dispuesto estás tú a ceder el juego en Estados Unidos, sabiendo que te enfrentas a ese lineup y que muy probablemente te enfrentes a Paul Skeens, que es, creo yo, no sé, el top 2 pitchers de grandes ligas en este momento? Ponle en el lugar que quieras, en uno o el 2, pero no sé cómo veas tú la situación. No sé, el mundial pasado todos decíamos Estados Unidos era imbatible, México lo terminó ganando. México le terminó ganando, pero
era un Estados Unidos diferente. No tenía picheo, tenía mucho bateo. Tenía pero mucho bateo, pero el picheo. picheo estaba cuestionable. No había un abridor que tú digas. No había un Paul Skeens, ni de cerca. No. No había un Tarik Skubal que va a tener solo una salida. Pero, ¿qué tal que lo convencen? No va a pasar. Y se antoja difícil. Nos vamos a enfrentar a Paul Skeens o Logan Webb, ¿no? Probablemente. No sé si ya está anunciado, si ya hayan acomodado a Estados Unidos su rotación, si ya sepan quién lanza, quién va a llegar con 5 días de descanso ese día, ¿no? No sé si ya viste tú. No. Según yo, habían dicho que Logan Webb iba a lanzar el primer juego. Y ya de ahí no estoy tan seguros. Creo que Skubal el primero. De que Webb, Skubal, Skins y ya como quieran acomodar a Joe Ryan y Matthew Boyd. Pero como tal, según yo, no está confirmado. Ok, bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Qué tan importante es el juego de Estados Unidos? Que si lo llegas a ganar, ¡puf! Sí. Obviamente depende cómo quedas con Gran Bretaña y Brasil. Pero si le ganas a Estados Unidos, habiendo ganado los otros dos juegos, Italia, porque Italia se antoja mucho más difícil de lo que alguien que no está tan informado de cómo se ha conformado su roster se pensaría. Pero Italia no va a ser un partido nada fácil. Y lo peligroso es que es el cuarto partido de la etapa. Sí, Te enfrentas a Italia en una situación en la que probablemente sea juego de eliminación. Tomando en cuenta que incluso ganando los primeros dos juegos y perdiendo eventualmente con los Estados Unidos, Italia muy probablemente vaya a pasar por exactamente lo mismo. O sea, vaya a perder con Estados Unidos y debería sobreponerse a Gran Bretaña y a Brasil. sí, tan solo de que son muy inconformados. Tiene muchos prospectos que todavía que son buenos actualmente, pero pueden llegar a ser mucho mejor. Y en cuestión de rotación, siento que tienen a Aaron Ola, a Michael Lorenzen, creo que es Spencer Aldigueri y a Quantrini. De que entonces estás hablando de que Aaron Ola es el segundo o tercero en la rotación de Phillies. Lorenzen creo que está en Royals, que es el tercero o cuarto. Aldigueri dice que está jugando en Angels, que también pues no es un cuarto quinto, pero es un jugador que todavía tiene bastante proyección. Y tan solo con Kyle Teel en la receptoría, que es para mí en lo personal es un dolor de huevos. Contra los Yankees, maldito. ¿De dónde? ¿Quién drafteó a Kyle Till? ¿Por qué lo odias tanto? Boston. Ah, ok. Nomás quería confirmar algo. Que Pascuantino, que las últimas temporadas lo ha hecho bastante bien. Eh, Marcy, que también en la temporada pasada, los últimos 2 meses fue Aaron Judge. John Birdie, que no estoy tan seguro que haya jugado grandes ligas. O maybe Estuvo con los Cubs, si no mal recuerdo. Pues sabemos que es es un más defensa que bate, pero igual si se envasa su velocidad estás un Fórmula 1 ahí corriendo en primera. No, y es un slap hitter. O sea, si te pega, si te cachetea la bola y se te envasa, es complicado. Está Canzón de los Mariners, que tuvo un buen, según yo, final de año. No sé no me acuerdo que también lo hizo en postemporada. Un Master Boney que te puede jugar lo que quieras, así puedes alternar entre el ¿Quién, perdón? Master Boney. A ver, dame un momento. El designado es Caglinone, no sé Jack cómo Caglioni, güey. sé que también es pitcher, por cierto. Jack Caglioni es pitcher, no sabía Sí. que era tu player. No, Estuvo creo que sí sabía. fue drafteado como pitcher y primera base, creo. Y lo mandaron al Red. ¿Sabes algo que se hace ahí, pendejo? Que no viene al cuento, no viene en esa discusión, no es debate ni nada. Pero ¿sabías que Jack no se llama Jack? O sea, Jack Caglioni, pero creo que se llama John. De que John Anthony Caglioni y como las siglas de su nombre de su nombre es JAK, le dicen Jack, güey. Pero no se llama Jack, güey. Tremenda. Es como si a ti ¿cómo te llamas? De David Enrique Chaires. Si a ti te dijeran Deck, güey. ¿Sabes cómo? Se me hace una forma bastante pendeja de poner un apodo. Pero bueno. Y tercera base, no sé cómo se pronuncia, Sagese. Sagisi. Que también, Sagesi. también está ahí peleándose su lugar en el roster de los Cardinals. Y en el bullpen tienen a... Pero no le va a quitar la tercera base a Nolan Arenado, ¿o sí? Nolan Arenado está en los Arizona. D-backs. En el bullpen está Otavino, que
Todos sabemos que el slider que tiene es mortal. Sí, podrá tener 45 años Adam Ottavino, ¿no? Pero en una situación clutch, si ocupas que te saquen un out porque ya te viste en apuros, Ottavino puede sacar un out con ese frisbee que lanza. Kurt Weiser que también es un poco de lo mismo, solo que él, Tienes razón. que él controla también el sinker. Roma y Nacho que son los padres y con Yankees. Ya de ahí creo que ya no topo ninguno. Sí, de ahí ya no conocemos demasiado, ¿no? Del roster de Italia. Pero que inicialmente así de una para ganar un juego, no me sonaría descabellado. O sea, creo que Está peleable, pero está muy parecido a lo que es el roster de México, que es dos pitchers que te van a dar calidad, un lineup con mucho potencial, con muchas caras jóvenes, pero está complicado, hay que llegar. Si llegas habiéndole ganado a Estados Unidos contra Italia, es el mundo ideal. Pero si llegas a jugarte la vida contra Italia y te lanzan a Michael Lorenzen o te lanzan a Aaron Nola, y si traen descansado a los grandes ligas en el bullpen, va a ser un gran juego. va a ser un Va a muy ser buen un gran juego. juego. Entonces, es lo más probable que suceda. Que le ganes a Gran Bretaña, le ganes a Brasil. Contra Estados Unidos hay que competir, hay que buscarlos, hay que intentar que suceda algo. Pero se antoja complicado. Y te juegas la vida contra Italia. Sí, que es probable que en ese grupo dos de los equipos se hayan 2-1 y uno se puede ir apaleado y Estados Unidos invicto. Sí, lo más probable. Estados Unidos no tendría por qué perder algún partido de la primera ronda. Roster o sea, jugador por jugador, pitcher por pitcher, relevista por relevista. Estados Unidos es muy superior. El relevista más flojo de Estados Unidos sería el cerrador en cualquier otro roster, menos el de México, porque está Andrés Muñoz. Pero sí está muy por encima de Estados Unidos. Entonces, si le logras sacar el juego a Estados Unidos, como lo hiciste el año pasado con o sea, tengamos la versión de Joey Meneses este año, ese mundial. No voy a dejar de decir como si fuera el año pasado. Tengamos algún Joey Meneses que se saque dos batazos de la nada con un corredor en segunda y te vayas encima y traigas a Víctor Botnik y tires 100 millas y Gerardo Reyes y tires 100 millas y Muñoz y tires 100 millas y ganas el partido. Llegas descansado contra Italia y ya es posicionamiento y ya le complicas la vida a Estados Unidos también. Pero de entrada se antoja bastante complicado. Pero yo creo que México tendría lo suficiente para, incluso perdiendo con Estados Unidos, jugarse la vida contra Italia, ganarse contra Italia y meterse a los cuartos de final, donde ya el cruce es básicamente el mismo que el mundial pasado, ¿no? Es contra el grupo en el cual se encuentra Puerto Rico y que Puerto Rico debería ganar ese grupo. Inclusive con todas sus ausencias y lo que quieras, Puerto Rico debería ser el ganador del grupo A. Ya por ahí Colombia se antoja interesante, Sorpresa, ¿no? se antoja interesante. Por ahí Canadá, por ahí Cuba, que ahora sí trae 2, 3 big leaguers. Pero yo creo que, sí, que con todas las ausencias que quieras decirme, Puerto Rico debería ganar el grupo. Y lo cual lo posicionaría tentativamente como el rival. Sí, el potencial rival. El rival más probable que vaya a enfrentarse a México. Luego ya si terminas ganando el grupo, te enfrentas a un rival bastante más endeble, a un Colombia que ya enfrentaste en el mundial pasado. Se te complicó, pero o sea, el resultado se dio. A un Cuba que sí le ganamos a Colombia, ¿no? Creo que no. ¿No le ganamos a Colombia? Según yo fue que Urias y home run de Reinaldo o algo así. Sí, me acuerdo del home run de Reinaldo. ¿No le ganamos a Colombia? Creo que no. Por eso fue tan importante haberle ganado a Estados Unidos. Según yo sí. Ok. Bueno, el punto es que Puerto Rico debería ser el ganador de ese grupo, ¿no? Lo cual a México, las aspiraciones que tiene México es muy probablemente pasar como segundo, sería el rival en cuartos de final. Y luego ya después de ahí vámonos con las campanas al vuelo otra vez a semifinales. Lo más probable es que sea Japón otra vez. O sea, avanzando de la etapa de grupos, te enfrentas a un camino muy, muy parecido al que te enfrentaste el mundial anterior. Sí, de Japón yo creo que lleva... No sé si mejor roster, no creo. Pero yo creo que Shohei Ohtani sigue siendo el segundo mejor bateador en las ligas.
del mundo. El primero George, obviamente. Y no sé, que también es muy probable que se enfrente y es el que quede en segunda entre Dominicana y Venezuela. Que deberían pasar fácil. Fácil. Yo creo. No sé si fácil. No sé si fácil porque el primer y segundo lugar de Dominicana y Venezuela se va a definir entre ellos, entre el partido que jueguen entre ellos. La verdad, ahorita no. Tengo aquí el bracket, pero no tengo el calendario de los otros grupos. Pero en el momento que ellos se enfrenten, el que gane ese juego debería ser el primer lugar y el que pierde ese juego va a ser el segundo. Porque no creo que ninguno de los dos deje alguna victoria en el camino enfrentándose a Países Bajos, a Israel y a Nicaragua. Sería una sorpresa del más grande que el Mundial que alguno de esos equipos llegara a perder. Entonces, el que saque ese juego de los dos se va. Lo mismo se pensaba de Dominicana el mundial pasado y quedó fuera, ¿no? En primera. ¿Quedó fuera en primera? No. Yo creo que sí. Sí. Según yo pasó Voy a sacar Venezuela y Nicaragua. el bracket del Mundial anterior porque ya me estás haciendo dudar demasiado. Yo me acuerdo que todos esperábamos de que no, Dominicana y Estados Unidos van a jugar la final y Es que el Dominicana... Mundial pasado era Dominicana, Puerto Rico y Venezuela en el mismo grupo, ¿no? Sí, que pasó Puerto Rico, ¿no? Sí, sí, sí. Puerto Rico sobre Venezuela. El Sí, Mundial porque pasado... nos enfrentamos a Puerto Rico ¿no? Perdimos contra Colombia, güey. Opening Day en Sí, Phoenix, perdimos sí. contra Colombia 5-4. Y en efecto, tienes razón. Bueno, tenemos razón. Venezuela se fue 4-0. Puerto Rico se fue 3-1. Dominicana quedó fuera con 2 victorias y 2 derrotas. Le ganó a Israel y a Nicaragua y perdió contra Venezuela 5-1. Y perdió contra Puerto Rico en el último partido en Miami 5-2. Entonces sí. Pero eso fue el mundial pasado. Ese mundial está más acomodado para que todos avancen. No, ¿Sabes cómo? para que las... Quiero decir, potencias mundiales del béisbol. Sí, sí, sí. Tal cual. O sea, pasen de que Japón, Venezuela, Dominicana, México, Estados Unidos, Puerto Rico. Y ya hay el que se quiera colar entre Cuba, Canadá, Panamá, Colombia. Que yo creo que sería Colombia. Pero no sé. Igual Corea también nos sorprende de que han salido jugadores actualmente como Kim. Como Y... Kim y como Kim, ¿no? Sí, Está de hecho sí. Hassan Kim, que no va a estar así. Según yo, no está lesionado, no sé. Sí, sí, sí. Lesionado, Ajá, no va a estar Hassan Kim. Y Hassan Kim, el de de los los Dodgers, Dodgers. tampoco va a estar así. No Hoy sé. tuvo un atrapado, no sé si lo viste. No, no. Igual y lo puedes ver ahí en el perfil Desde la Butaca en Twitter. No lo compartí. Pero ahí vamos a estar subiendo las actualizaciones, vamos a estar subiendo clips, vamos a estar subiendo las noticias, porque por ejemplo la noticia de que se bajó Tash Bradley la vimos, todavía no se anuncia, todavía ni siquiera se anuncia oficialmente que Tash Bradley está fuera del mundial. O sea, los medios de comunicación que tiene la selección, la novena mexicana, que es novena México Béisbol, no han anunciado que Tash Bradley se baja. Probablemente se estén esperando hasta confirmar quién lo va a suplir para anunciar que se va a bajar. Entonces ahí síganos en arroba DLButaca en todas nuestras redes, ya sea TikTok, sea Facebook, sea Instagram Twitter. y sea X, porque Twitter ya no existe. Ya no existe Twitter. En X, ahí síganos, ahí van a estar todos los links en la descripción para que nos sigan. Y ahí van a poder tener todos los pormenores, todas las noticias diarias de lo que es nuestra novena que nos va a representar, que ha sufrido cambios al roster que se anunció a principios de mes. Y esperemos que ya no sufra más cambios, más que el anuncio de quién va a suplir a Tash Bradley. Pero pues sí, esas son las expectativas que tenemos de México. Al menos yo espero y creo que sería una sorpresa que quedemos fuera Así, en primera ronda. un triple de Curry. ¿Quién va a ser el Randy Rosario de ese mundial? ¿Quién va a ser el que se enchufe ¿Quién va a cargar el equipo sí, ofensivamente? O sea, porque antes del mundial pasado el aficionado promedio del béisbol mexicano sabía quién era Randy Rosarena, por lo que el desempeño que tuvo en la Serie Mundial. Sí, porque la Serie Mundial fue contra Dodgers, que ya trae muchos ojos mexicanos al béisbol. El mexicano promedio sabía quién era Randy Rosarena, pero había mucha gente que no sabía de béisbol que terminó sabiendo quién era Randy Rosarena. Ahora,
¿quién va a igualar esa producción? Es que el carisma de Randy Rosarena no No. existe. Yo creo que ya no lo tiene ni Randy Rosarena, ¿sabes? Pero es que yo soy muy fan de Jonathan Aranda. Okay. Me gusta mucho el bat de Jonathan Aranda. Siento que siendo rival de los Yankees en la división, lo vemos con frecuencia. Aunque luego lo atropella a Stanton, ¿no? Y se pierde media temporada. Pero yo soy muy fan de Jonathan Aranda. No tiene el carisma, no tiene la presencia que tiene Randy Rosarena. Pero yo creo que en el desempeño no. En este momento, en desempeño, yo creo que Jonathan Aranda es mejor bat que Randy Rosarena. A día 25 de febrero que estamos grabando hoy. Entonces, yo creo que las esperanzas de la ofensiva dependen mucho de Jonathan Aranda. Obviamente respaldado por Randy Rosarena. Obviamente que Jarren Duran tiene que explotar como lo ha hecho con Boston. Y para mí debería de ser muy importante lo que haga Julián Ornelas. Porque Julián Ornelas tiene el potencial. Creo que debería tener la oportunidad. O sea, como ya sea como designado o como te había dicho, que juegue en el izquierdo en Houston. Y ver cómo se desempeña su bat para ver si lo mantienes cuando el mundial se mueva y Dios quiera avancemos a Miami en una potencial semifinal. Pero me decanto, yo creo por Jonathan Aranda. No sé tú qué piensas. No sé, yo siento que aparte de ofensivamente va a haber un pitcher que va a destacar. Va a haber un Javier Assad. Yo creo que va a haber otro Javier Assad y que no va a ser Javier Assad. Es que lo que te ofrece Andrés Muñoz es muchísimo. ¿Sabes? Sí, nada contra gallegos, pero entre gallegos que son 4 y a Muñoz que es un 8-9 muy sólido. Hay mucha diferencia, pero no sé, yo siento que Bodning igual puede dar la sorpresa de que te va a aventar 2-3 innings claves. Luego el problema con Bodning es que se acaba el mundial y se va a ir a Colorado a recibir palizas, ¿no? Sí. Y probablemente también si tenemos a Valente Belloso, puede que tenga una buena salida en el mundial y nos quedamos con el sabor de boca y vaya a Colorado a sufrir, ¿no? Pero sí, me gusta Bodnik, me gusta para que Reyes, no David, creo que merecía el espacio de David ahí también, pero Gerardo Reyes también, creo que en Serie del Caribe lo hizo muy bien, también demostró ser un pitcher emocional, tuvo una situación con bases llenas más de una vez que él mismo se provocó y que él mismo salió, y entonces es interesante, y yo creo que no es un lanzallamas, pero va a ser interesante ver qué tanto puede hacer nuestro caballero Águila Jesús Cruz, ¿no? Sí, de que siendo... Creo que no tuvo un ERA arriba de 2 esa temporada. Viene 3, 4 temporadas muy buenas. Viene a jugar 2 series del Caribe de manera consecutiva con Charros. Que yo a veces ya parece que es más Charro de Jalisco que Águila Mexicana. Que creo que llegó a Charros primero, ¿no? Creo que sí. Ya había estado en Charros. También que... No, ojalá vaya bien a Jesús Cruz, la neta. Ay, por favor. Creo que quiero cambiar mi respuesta, güey. Creo que Roddy Taylor. No, güey, es que creo que ya sé quién tiene el carisma que no tiene Randy Rosarena. ¿Quién tiene el carisma que tiene Randy Rosarena? Que no tiene Randy Rosarena en ese momento. Y que si revisas las stats del mundial anterior. Mira, no, tuvo buenos números, perdón. Austin Barnes tuvo buenos números. Pero yo creo que Alejandro Kirk tendría que ser importante en la ofensiva de México. Y creo que no habíamos hablado de él en todo lo que llevamos hablando, casi 40 minutos, más de 40 minutos que llevamos hablando. Yo creo que igual y no va a ser de que el top 1 importante. Pues yo creo que va a ser... Ajá, o sea, puede ser un bate importante. Un bate clutch en momentos así como lo es en Toronto. O sea, no es Vladimir Guerrero que te va a ganar un juego él solo. No es George Springer que con un batazo te va a meter a la serie campeonato. No, a la serie mundial le ganaron a Seattle, ¿no? Sí. Pero es un bate complementario. O sea, que si Jonathan Aranda y Rondy Rosarena están haciendo lo que uno esperaría que ellos hagan, a tener a Alejandro Kirk ahí respaldándolos, yo creo que... Sí, que si vas a uno y sigue Kirk, no, que ya es peligro. Sí, ¿no? Sí, o sea, no se acaba el rally, ¿sabes cómo? Así que yo creo que Kirk. Creo que Kirk sería mi respuesta. Y mi caballo negro, yo creo que yo le tengo mucha fe a Julián Ornelas. Que es también de esos jugadores que les corre sangre por las venas, ¿sabes cómo? O sea, que
primer turno se va a ponchar en 3 picheos tirándole a basura. Va a sacar el nervio y Sí, de va a que, poder ¿cómo lograr me ponché en 3 resultados. picheos? A ver, tira el otro y la va a sacar. O Sí, se va a sí, sí. O enchufar. sea, yo creo que es un bateador que debería de tener importancia y debería de tener turnos. Debería de tener turnos, yo creo que por encima de Rowdy. Que mucha gente. Luego te toca leer mucha gente que no ve el béisbol con frecuencia. Que se le hace extraño ver a una selección y que no sea exactamente la misma que el mundial pasado, ¿no? Sí, Se le hace extraño no ver a Austin Barnes, se le hace extraño no ver a Alex Verdugo, que Alex quién sabe, Verdugo. no está Sí, hay jugando. mucha gente pidiendo a Alex Verdugo cuando Alex Verdugo tiene. El año pasado no jugó Grandes Ligas más que con los Bravos. En algún momento no fue nada y lo descartaron también. Terminó la temporada con los Yankees por alguna razón. Bueno, porque a los Yankees les gusta mucho respetar a los veteranos. Pero no debió haberlo hecho. Eh, pero los que seguimos el béisbol, no digo que seamos expertos. Pero yo creo que los que vemos el béisbol entendemos que Julián Ornelas merece turnos al bate este mundial. Merece la oportunidad de demostrar al menos. Luego ya que no pase, Ya es otra cosa. es cuestión de que puede llegar a pasar. Pero de que merece la oportunidad, merece la oportunidad. Mm. Y uno que no tuvo la oportunidad fue su hermano, Tirso Ornelas, Es que los que padres no lo dejaron, los no lo padres dejan jugar. no le dejaron ni siquiera estar en su roster. Lo descartaron del roster de Grandes Ligas. Nadie lo tomó. Fue enviado al campamento de ligas menores otra vez. Entonces se mantiene en los Padres. Yo creo que sería raro que se mantenga en un roster de ligas menores. Yo creo que va a preferir venir a batear a Diablos, por ejemplo. Sí, Eh, chorro de dinero. sí, sí, sí. Y entonces es el bate ausente más importante, yo creo. Tirson Elnas. Y otro debate interesante. Ya conocemos a quien va a ocupar la tercera base, que fue Nacho Álvarez. Bueno, ocupa el espacio de Ramón Urias en el roster. La tercera base yo creo que no la va a ocupar. Pero, ¿qué tanto debió considerar Benjamín Gil a Mateo Gil para ocupar ese espacio en el roster al menos? No digas tú que para llevarlo y que jugara. Pero que mínimo estuviera ahí, que tuviera la experiencia, que se mojara los piecitos en picheo de grandes ligas en algún otro turno y ver qué tiene. Porque en México en el invierno lo ha hecho muy bien. En el verano no tanto, pero lo ha hecho bien. El bate ha demostrado estar En de oportunidades. manera oportuna De que trayendo si, resultados. de que si hay oportunidad de producir, la produce de alguna otra forma. Sí, sí, sí. Entonces, para mí no hubiera sido nada descabellado que lo llevara, ¿sabes? Sí, y todos estábamos esperando, ¿no? Todos sabíamos de que esperábamos Sí, que o sea, Mateo Gil estuviera en el roster. mucha gente lo esperaba para criticarlo. Por decir de que no Llevó es a su por hijo. sí, nepotismo y que Triple H con los samoanos y que Benjamín Hill con sus hijos y lo que sea. Pero no se me hubiera hecho descabellado en cuanto a merecimientos y no lo llevó. O sea, yo creo que estuvo raro. Sí, y la neta, por más mal que me caiga porque nos dejó fuera, la neta, si le das oportunidad de producir en algún, te trabaja el turno, te un batazo productor de que rolita de out, o un fly o algo así, pero está, está ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y luego dicen de que no, es que no ha visto pichado grandes ligas y la chingada. Te enfrentas a Gran Bretaña, a Brasil y a Italia. Que yo creo, a ver, vamos a sacar la cuenta. Tenemos. En Gran Bretaña no tenemos pitcher de grandes ligas. En Brasil no tenemos pitcher de grandes ligas. En Italia tenemos 1, 2, Dos, ajá. 3, 4 y si quieres contar a Otavino, 5. No era el grandísimo nivel la grandísima diferencia de nivel entre lo que se enfrenta en el invierno acá en la Liga Mexicana del Pacífico. Así que, al menos para mí, no hubiera sido descabellado llevar a Mateo Gil. Yo hasta lo consideraría bastante necesario en el roster, considerando que es un perfil que no se tiene. Un bateador, Oportuno. un corner infielder de poder oportuno, no lo tenemos. Tenemos a Nick González y a Nacho Álvarez, que son los que van a estar ahí peleándose, turnándose la tercera base, que son los slap hitters, de que son bateadores de contacto. Entonces yo creo que era un perfil que encajaba en las necesidades del roster y que no, por alguna razón no lo llevó. Igual y por querer ahorrarse las críticas hacia él y también hacia su hijo de que pensar que lo llevaron nomás por ser el hijo del papá, como les gusta decirles, que a veces hace un apodo muy estúpido como el de Caglione. Pero yo creo que va un poco más por ahí del sentir que no... De cero necesidad de que Sí, le tiren. Ajá, pero para mí merecía la oportunidad el hijo del papá.
Así que se antoja interesante ¿cuál es el pronóstico tú? Así, pum, de primera, ¿dónde crees que va a quedar México en el Mundial? ¿Crees que vamos a igualar lo logrado el Mundial pasado, de llegar a semifinales y a competirle a Japón? Porque el año pasado, el Mundial pasado estuvimos a 3 outs. Se antoja complicado. Por la diferencia en la calidad del picheo, básicamente. Es lo que resume todo. Pero, ¿tú dónde posicionas a esa selección mexicana? No sé, yo creo que a primeras, así viendo que no hay abridores, que el bullpen se puede llegar a complicar debido a que el tanto uso. Yo creo que pasamos, pero no nos vamos en primera eliminatoria. Nos vamos en primera eliminatoria. O Yo si creo. nos enfrentamos a Puerto Rico, con todas las dolencias que trae Puerto Rico, que yo creo que son más que las de México, ¿crees que Puerto Rico nos gane? Nah, Puerto Rico yo creo que no. Yo creo que no debería. Pero no, Sería el rival en primera ronda, güey. Estás diciendo que se van a ir en primera y luego dices que no pero no se me haría nada descabellado. Es que siento que bastante puede tirar un juego. Walker, siento que te tira 4 innings y muy a fuerzas. Pues ahí ya depende mucho del manager. O sea, depende Sí, mucho del cómo se manager. trabaja. Sí, de cómo haya trabajado cómo haya manejado la rotación. Cómo haya. O sea, quién va a llegar con descanso ese día. En base a lo que mandó Benji. Que. Pues no creo que sea mal manager. Yo creo que es. Realmente es lo mejor que podemos. Que podemos llevar a que nos represente. Entonces, está interesante ver la forma en que él va a trabajar los juegos, porque va a tener que depender mucho del bullpen. Va a tener que encontrar a ese Javier Assad que digas, ocupo 2 innings en este juego, ¿quién me lo va a dar? No va a ser Javier Assad porque va a estar en rotación. Pero vamos a tener que buscar a ese Javier Assad. Que tú dices puede ser Víctor Botnik, yo digo que puede ser Gerardo Reyes, puede llegar a ser Jesús Cruz, Yo creo que también puede ser Roberto García, que es muy buen zurdo. Robert García. Pero es que los zurdos tienden a ser más situacionales. De que depende mucho del macho, depende mucho de la tanda que se va a enfrentar. Sí, que no, experto en zurdos que Que entra entra y y camina tira, al zurdo. sí, va a ser por bolas en 4 picheos del experto en zurdos, ¿no? Así que, tu pronóstico vamos a llegar a cuartos y ver qué pasa contra Puerto Rico. ¿Sí? Yo creo. Está bien, está bien. Mi expectativa sí es llegar a semifinales. Y ya otra vez con Japón A batazos. agarrarnos a chingazos. Ajá. Y de que tampoco se me haría descabellado ganarle a Japón, güey. O sea, es un buen roster. Pero no lo veo tan alejado a nivel lo que representa México con jugadores de ligas menores, a lo mejor bastante, ¿no? Pero no habría descabellado ganar el Japón. Luego ya enfrentarte a Estados Unidos en una final que probablemente va a lanzar Paul Skins. No, Ya, yo que ya, no ya debería hay haber forma, forma. no hay forma yo creo que lo normal sería que estemos aquí el 17 de marzo, después de que acabe la final, en el postpartido, hablando de que Estados Unidos fue campeón, ¿no? O sea, raro sería que no suceda eso. Pero, pues sí, ese es nuestro pronóstico. Tú dices que nos quedamos en cuartos, ¿no? Yo creo que nos quedamos en cuartos. Yo creo que sí vamos a agarrarnos a chingazos contra Japón otra vez en la semifinal, y yo creo que ahora sí nos la pagan. Ojalá. Ojalá. Su puta madre, todavía veo los TikToks y digo, qué puta madre, con Muñoz o Sí con se Azar. dolió. Sí. Hubiéramos llegado, hubiéramos dado ese pasito más lejos, y luego ya habiéndole ganado a Estados Unidos una vez, ya es como de que... También aventaron un mental, fastball de 80 millas a Murakami. Sí, a Murakami que... Avéntale en 92 y ya, ¿no? Al nuevo White Sox. Que viste que se equivocaron en el nombre, en el locker. Sí. Qué pendejada. Pinches White Sox, por eso nadie lo respeta. Porque ficharon a Murakami. Pero pues sí, ahí queda nuestro análisis de lo que es México, de lo que es la selección que nos va a representar. Vamos a traer cobertura, no así, que digas que profesional, ni vamos a dar análisis. Vamos a cotorrear de lo que es el mundial, de lo que vamos a disfrutar. Que México tiene su primer juego, lo tenemos por aquí, ¿verdad? Sí, el final. Su primer juego va a ser 4 de marzo contra... el 3 de marzo. No Sí. confundan con el estadio en el que jugaban los Tecos. Referencia de las De señores. el 3 de marzo. En cosa de nada. No digo cuántos días porque no sé cuándo vamos a subir esto. Pero a nada de ver un poco qué es lo que va a plantear Benjamín Gil. Ya tendremos ahí clips. Síganos en nuestras redes, desde la butaca, @DLButaca en
en Instagram, en X, en Facebook, para ver los clips, para ver las noticias, para ver los anuncios que vayan a dar. Si va a haber más cambios en el roster, ya les dijimos, esperemos que no. Pero ahí van a poder ver nuestra cobertura. Vamos a estar subiendo contenido aquí al canal, a YouTube. Si nos están escuchando en Spotify, muchas gracias. Escúchenos mientras manejan, mientras desayunan, Cardio en el mientras gimnasio. hacen cardio en el gimnasio, mientras hacen el amor, cuando quieran, escúchenos. pero escúchenos, ¿sabes? Imagínate que llegamos a ese punto, güey, que no, los escuché haciendo el amor, güey. De que nada, The Weeknd ya pasó de moda. Sí, Desde la butaca. Hay que escuchar desde la butaca, güey. Desde la butaca, iba a decir algo bien grotesco, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero sí, síganos en nuestras redes, en mi X personal, en el cual llego a comentar sobre cosas que no tienen nada que ver con el béisbol, pero pues pueden seguirme ahí, hay cotorreo en @cruzchaires, no sé si quieres dar el tuyo. Y también creo que es BabiSH11. BabiSH11 en X, en Twitter. Y ahí síganos, ahí va a estar nuestro cotorreo, nuestra cobertura. Les digo, cero profesional, no esperen ver algo súper diplomático de lo que es el juego. No, vamos a cotorrear de los juegos. Vamos a enojarnos como lo que somos, porque somos fans, no somos expertos. Pero sí, síganos, denle suscribirse, denle like al video, hypeenlo, no sé si esta vez se puede hacer eso, creo que sí, ¿no? ¿No sabes qué es eso? No. En YouTube hypea los videos y el algoritmo es de que, qué pedo, hay gente viendo este video. Así que, pues sí, hagamos eso, acompáñenos a esta cobertura que le vamos a dar al mundial. Ya trataremos, no garantizo, ¿eh? Bueno, al menos yo no. Pero de estar aquí en nuestros partidos, ¿no? De hacer un directito después de que se acaben los juegos. Vamos a cotorrear un poquito de los juegos. De los escenarios posibles. De las decisiones de Benji Hill. Que nos encanta criticar decisiones de Benji Hill. Aquí en la Liga Mexicana del Pacífico. Y pues más que nada es eso. No sé si quieras agregar algo ya para cerrar. No, creo que no, ya. Creo que se cubrió bastante los temas. De tanto quién puede ser el nuevo Randy, quién puede cargar con la ofensiva del equipo, el picheo del equipo, que creo que va a ser fundamental en el torneo. Y obviamente lo de criticar a Benji Hill lo vamos a dejar para el post partido. Sí, ya para cuando sea criticable, ¿no? Que va a pasar, o sea, no porque uno sea de experto ni porque uno analice totalmente los partidos, pero porque le corre sangre a uno, por lo menos dice, ese güey la cagó y lo puede haber hecho mejor, yo hubiera hecho eso. Entonces... Sí, como el de que al Canelo le ganan porque no saben pegarle. Sí, no han sabido pegarle al Canelo. No, pinche recta de Aaron Nolan tiene 3 años que no lanza un partido decente con los Phillies, como que nos tiró 7. Como que juego perfecto. Como que juego perfecto con 50 picheos que lo dejaron lanzar nomás los Phillies y nos tiró juego perfecto. Sí, pues así va a ser la cosa. Esperamos que les haya gustado el análisis. Déjenos sus opiniones, sus comentarios. Déjenos también su pronóstico. ¿Qué esperan ustedes de México para este mundial? Si creen que alguien puede igualar el carisma de Randy Arozarena, yo creo que no. Yo creo que el arraigo que creó en el público nuevo que trajo Randy Arozarena no va a ser muy difícil de replicar. Pero esperemos que los resultados estén. Porque si los resultados están, pues la gente se sube al tren. Y es año de mundial de fútbol y año de mundial de béisbol, así que la gente busca distracciones. Y entonces, si los resultados de México están ahí, si empezamos ganando el primer partido contra Gran Bretaña, que debería ser así, la gente va a estar ahí, va a estar respondiendo, se va a jugar en Texas, que es básicamente México. Así que representación de Mexas va a haber. Así que esperamos que les guste nuestra cobertura y que se queden en el canal. Por nuestra parte sería todo. Yo fui Cruz Abel Chaires. Él es mi hermano David. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.